Filipenses capítulo 4, versículo 10. La leeré en la versión Reina Valera 1960. Dice así la palabra de Dios. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tomen sus asientos. El Señor en esta hora nos quiere hablar sobre la iglesia de los filipenses, cómo el apóstol Pablo estaba gozoso. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta estaba preso, pero esta carta de los filipenses se le conoce como la carta del gozo, porque el apóstol Pablo, aún estando preso, él siente su gozo por los hermanos de Filipenses. Filipenses era una iglesia, ¿ya? Los que le llaman Filipenses porque el lugar se llamaba Filipenses o Filipo. Entonces acá, como digamos los hermanos de Serena, era porque la iglesia se ubicaba en La Serena. Cuando el apóstol Pablo, mis hermanos, comenzó su ministerio, dice la palabra que iba camino a Damasco, ¿no es cierto? Conocemos la historia, persiguiendo a los cristianos, que era Saulo, y después se le llama Pablo, porque su nombre de nacionalidad romana era Pablo. Entonces se le comienza a seguir llamando como Pablo. Y el apóstol Pablo dice que cuando él recibe su conversión, se aparta por 3 años. De todos los apóstoles, discípulos, él se va y se aparta 3 años. Y luego de esos 3 años, él vuelve y comienza a predicar la palabra. ¿En dónde salió? Damasco. Y comenzó una persecución de inmediata al apóstol Pablo. Pero el Señor ya le había hablado cuando Dios manda a Ananías a orar por Pablo para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Ahí Dios le dice: yo te haré saber cuánto sufrirás por mi causa. Y relata la historia que cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso, a Damasco, dice que los quisieron matarlo de inmediato. Y dice que pusieron guardia en todas las puertas de los muros de la ciudad de Damasco. Y el apóstol Pablo dice que los discípulos, a través de una canasta, lo cuelgan de los muros de la ciudad de Damasco para que él pudiera escapar. En el comienzo del llamado del apóstol Pablo, él vivió la persecución, pero era porque Dios ya le había hablado. Y me llama la atención esto, que el apóstol Pablo, cuando él sale y llega a Damasco, cuando era Saulo, persiguiendo a los cristianos, él llega lleno de poder, lleno de autoridad, con soldados y caballos. Y luego él sale de Damasco de manera humillada, porque imagínese usted arrancando, colgado en una canasta por unos muros. No hay manera más humillada de salir.
huyendo. Pero en esa forma de salir, él estaba viendo la mano de Dios, que estaba con él. Y de ahí el apóstol Pablo, mis hermanos, comienza a predicar la palabra como nadie más predicó la palabra de los apóstoles. Llegó a Asia Menor, levantó muchas iglesias, tuvo 3 viajes misioneros. Cada viaje duró, el más corto duró 2 años, dice el primer viaje misionero, entre 1 año y 2 años duró ese viaje misionero. Luego el segundo viaje misionero duró 2 años y el tercero dice que duró hasta 3 años. El cuarto viaje no lo consideran misionero porque Pablo estaba arrestado y iba llevado a Roma. Pero aún en esas condiciones el apóstol Pablo predicó la palabra. Por eso algunos dicen, no, sí fue un viaje misionero, porque él seguía predicando la palabra. Miren, en su primer viaje misionero Pablo predicó en Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Segundo viaje misionero, Filipos, Tesalónicas, Berea, Atenas, Corinto y Galacia. Tercer viaje misionero, Éfeso, Troas, y reafirmó comunidades en Macedonia y Acaya. Otras menciones, iglesias en Colosa, Laodicea y la zona de Siria y Cilicia. Y su último viaje misionero, que es afuera cuando estaba yendo preso, lo estaban llevando a Roma, dice la palabra que consolidó la fe en la capital del imperio, y la tradición asocia su naufragio como el inicio del cristianismo en Malta. Porque vemos que cuando Pablo iba preso a Roma, todo ese barco donde iba naufragó en Malta. Y ahí el apóstol Pablo, ¿qué iba a hacer? Predicar la palabra. Dice ahí que él lo pica una serpiente venenosa, no le pasó nada. Y Dios comienza a usar a Pablo para predicar la palabra en Malta. Durante todo el tiempo el apóstol Pablo levantó muchas iglesias, muchos lugares donde se empezó a hablar de Cristo. En muchos lugares. Y qué hermoso es cuando Dios usa a una persona que está dispuesta a ser guiado y depender de la gracia del Señor. Porque el apóstol Pablo dice, todo lo que he sido es por la gracia de Dios. Y él ha entendido. Cuando nosotros entendemos que debemos ser dependientes de la gracia de Dios, Dios te va a llevar a muchos lugares, a trabajar y servir. Y tú vas a comprender que es la gracia de Dios que te está guiando, fortaleciendo y usando. Entonces el apóstol Pablo, él comienza a hablar a los filipenses, mis hermanos. Y dice que el apóstol Pablo está gozoso. En el verso 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Mira cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Dice, me alegra mucho que como hermanos en Cristo, al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. Gloria al Señor. El Señor, amados hermanos, cuando habla el apóstol Pablo de que está gozoso, Él se goza de que los hermanos muestren cuidado y amor por el apóstol Pablo. ¿Cuidado de qué? Porque la iglesia de Filipos sabía lo que el apóstol Pablo hacía, que era predicar la palabra. Y había momentos en que ellos enviaron ayuda a Pablo. ¿Ayuda qué? Ayuda económica. Le mandaban ayuda para que el apóstol Pablo tuviera ayuda para poder sustentar su vida. Y el apóstol Pablo dice que está gozoso porque ellos le están llevando esa ayuda. Bendito eres tú, nuestro Señor. Pero sabe que el gozo del apóstol Pablo no era por las ofrendas que estaba recibiendo, sino que era por el corazón que reflejaban los hermanos de Filipo. Por eso el apóstol estaba gozoso. No estaba gozoso por lo que él estaba recibiendo, sino que estaba gozoso por el corazón que estaban reflejando los hermanos de Filipos. ¿Por qué? Porque veían preocupación. Estaban mostrando amor. ¿Por qué? Porque ¿estará bien el apóstol Pablo? Porque en esos tiempos no había teléfono, hermano, para decir de manera instantánea, oye, mandémosle un WhatsApp al apóstol para saber cómo está. No había. Solamente por cartas. Por eso tenemos la Biblia hoy.
porque a través de cartas se comunicaban. Y el apóstol Pablo dice, mis hermanos, en el verso 11, que está gozoso, no por la ofrenda, porque él dice, no lo digo porque tenga escasez. Esto dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, sino que está gozoso por el cuidado que están reflejando ellos hacia su vida. Dígame usted que no se siente amado cuando alguien lo llama y le pregunta cómo está, simplemente porque está preocupado por usted. Y más aún si Dios le muestra, le dice, mira, ese hermano o hermana está pasando necesidad, y tú vas sin levantar bandera a lo que estás haciendo, sino que vas en el temor de Dios y le dices, hermano, el Señor me manda a darte esto. Dios te bendiga. Y la persona se siente que está preocupado por él y también se siente amado por Dios, porque Dios se está preocupando. Y el apóstol dice, me gozo, y no lo digo porque tenga escasez, sino que su gozo era porque estaba viendo el cuidado de los hermanos hacia el apóstol Pablo. Bendito eres tú, Señor. El mismo verso 15 dice, mis hermanos, dice, ninguna, lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Y esto es lo que más me llama la atención, porque le comenté recién, en todos los lugares que el apóstol Pablo levantó iglesia, en sus 3 viajes misioneros, ¿cómo levantó iglesia? Pero él dice a los hermanos de Filipenses, ninguna iglesia participó conmigo. ¿En qué cosa? En ayudarle, sino solo ustedes. Eso me llamaba la atención. De todas las iglesias que levantó el apóstol Pablo, él dice que ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. En las otras iglesias participaban, ¿sí? ¿En qué? En el recibir. Porque el apóstol Pablo daba, ¿qué cosa? Daba palabra de Dios, sabiduría de Dios, exhortación de Dios, instrucción de Dios. Dios los usaba al apóstol Pablo de manera gloriosa para predicar su palabra, para hacer sanidades y milagros. Entonces la iglesia era bendecida. Entonces dice, pero solamente ustedes, Filipos, participaron en razón de recibir y dar. ¿Sabe que el apóstol Pablo tenía y tiene, porque lo digo tiene su confianza en el Señor? Todos los siervos del Señor, y hablo de siervos todos nosotros, pero aún más los que tienen una responsabilidad o ministerio donde tienen que velar por las almas, el Señor les enseña a depender 100% del Señor. No depender de la ayuda que reciben de los hermanos, o ofrenda, sea diezmo, cualquier cosa que a veces los hermanos dan para el sustento de la iglesia o del pastor. El Señor les enseña a sus ministros a depender 100% de Dios. Al 100% de Dios. ¿Que hay unos lobos por ahí? Sí hay. ¿Ya? Hay. La misma palabra dice que hay lobos rapaces que buscan de otra manera de trasquilar la oveja. Pero los siervos que realmente tienen temor reverente del Señor, Dios les enseña a depender, a confiar 100% en Dios, que Él es su sustento. Gloria al Señor. Dios es su proveedor, dice el apóstol Pablo. Dios ha sido mi sustento. Dios ha sido mi guardador. Pero en ese proceso de dependencia del Señor, cuando el Señor enseña a alguien a depender de Él, no es que Dios te diga, mira, todos los meses te voy a hacer llegar esto, para que sepas que yo soy tu sustentador. No, el Señor no lo hace así. El Señor te lleva al desierto
Y en el desierto tú ves la mano proveedora de Dios. Y ahí tú dices, sí, Jehová Jireh, Dios proveedor. Por eso cuando el apóstol, cuando seguíamos leyendo, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Les doy gracias, hermanos de Filipo, porque ustedes han retomado su ayuda hacia mí. Y les doy gracias porque ustedes están mostrando un cuidado y un amor hacia mi persona. Pero estoy gozoso no porque tenga escasez, sino que he aprendido, dice el apóstol Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. A todos el Señor nos enseña eso a medida que aprendemos a ¿qué? A confiar en el Señor. Y el apóstol Pablo conoció a Dios de tal manera que él sabía que no tenía que tener cuidado de su sustento diario, porque el Señor era quien sustentaba su vida. El Señor era quien le daba lo necesario. De hecho, la misma palabra dice, buscar el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces el apóstol Pablo tenía claro eso. Yo hago la voluntad de Dios y Dios me va a proveer lo necesario. Y él dice que todo ha sido enseñado. Cuando Dios te lleve al desierto, no te desesperes, porque el Señor te está enseñando ¿a qué? A vivir en enfermedad, a vivir en escasez, a vivir en persecución, en peligro, aún en ataque de tu fe. Dios te va a enseñar a vivir en esas áreas, y también te va a enseñar a vivir aún más. Si tú permaneces fiel en esas áreas, Dios te va a enseñar a vivir en abundancia. Porque muchas veces cuando no aprendemos a vivir en la escasez, Dios te da abundancia y lo primero que haces, le das la vuelta al Señor. Porque siempre tu dependencia y tu amor fue al dinero, no al Señor. Dios te enseña a vivir también en paz. Pero primero tienes que permanecer fiel en la lucha. Porque si permaneces fiel en el momento de tribulación o de terremoto, por decir, en la vida espiritual, Dios te va a mantener firme en momentos cuando las aguas estén calmadas. Pero tienes que permanecer fiel en el momento de tribulación. El apóstol Pablo vivió todo eso. Por eso él decía, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Sé vivir no teniendo nada, pero también sé vivir teniendo de todo. ¿Qué nos pasa a nosotros, ya hablo de manera personal, cuando Dios te da mucho? ¿Qué haces tú? ¿Te olvidas de Dios? ¿O sigues agradecido de Dios? O cuando estás en angustias, buscas al Señor, pero cuando estás en momentos de sosiegado, te olvidas del Señor. No, el Señor te lleva en cada área de tu vida, escasez, abundancia, persecución, paz, para que el Señor tú aprendas a vivir cual sea la situación. Porque no sabemos lo que irá a pasar más adelante. Pero si Dios te está llevando y te está enseñando a vivir en áreas distintas de tu vida, mantente firme, sigue sirviendo al Señor, dale gracias al Señor, porque el Señor te está preparando. El Señor te está enseñando y capacitando, para que cuando lleguen las vacas flacas, por decirlo, no te desesperes, no te angusties, sigue confiando en el Señor. Y eso está diciendo el apóstol Pablo. Cuán grande es nuestro Señor. Cuando más débiles somos es cuando más conocemos al Señor. En la debilidad es cuando tú conoces el poder de Dios. ¿Ya? En la debilidad es cuando más conocemos al Señor, porque es cuando más dependemos de Él. Bendito eres tú, mi Señor. Versículo
11 decía: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cómo está nuestra fe en esa área, mis hermanos? Cuando estamos en momentos de escasez, ¿tu fe mengua? ¿Tu adoración al Señor se quebranta un poco? Y lo conversaba y lo decía esto a los hermanos del Trapiche, a los que fueron, le decía: tu adoración a Dios no debe depender de las circunstancias que estés viviendo, porque si es así, tú no estás conociendo a Dios, sino que tú estás viendo a Dios en base a las circunstancias que tú estás viviendo, y no debe ser así, mis hermanos. Dice, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, versículo 11 y 12 y 13, dice: no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Él está diciendo: Cristo me fortalece, Cristo es quien me sustenta, Cristo es mi ayuda, no son ustedes, pero me gozo porque ustedes están dispuestos a ayudar. Me acordaba mientras leía esto, me acordaba que un día con mi esposa estábamos mal económicamente y la Eileen era chiquitita, todavía no sé si nacía la Abby, parece que todavía no nacía la Abigail. Estábamos tan escasos, mis hermanos. No lo digo esto para que sientan pena por el pastor, sino que cómo el Señor nos hace pasar por momentos críticos para crecer en la fe. La Eileen era buena para leche, se tomaba la mamadera llena y se despertaba a las 3 de la mañana y había que traerle su leche de mamadera ahí, lista. Y fuimos a Caldera a apoyar la obra de los pastores, pues fuimos. Ahora que andaba viejita ese viaje. Andábamos tan cortos que le pide al viaje que pagara el primer peaje. ¿Te acuerdas? Ya no se acuerdan. Y estábamos ahí, no teníamos leche para darle a mi hija. Así estábamos mal económicamente, pero aún así fuimos a Caldera, porque el Señor nos mandó para allá a apoyar la obra de Caldera. Y ¿sabe lo que hice? Con dolor y quebranto en mi corazón, me levanté en la noche y le decía al Señor: Señor, ¿cómo no voy a tener leche? Yo le decía al Señor: Señor, ¿cómo no voy a tener leche? Y fui, herví un poco de agua, le eché solamente agua a la mamadera y le di agua solamente a mi hija. Y me fui a acostar, pero con un dolor, pero aún que mi fe no titubeara en el Señor. Él decía: Señor, ayúdame, fortaléceme. Entonces el Señor a veces nos va a llevar por circunstancias económicas para ver cómo está tu fe. ¿Tu fe está sustentada en el Señor o está en lo económico? ¿En qué está tu fe? Y quizás ahora tú estás acá, pero quizás en un momento el Señor te va a tener acá en lo económico. Pero no por eso Dios es malo. No, Dios es bueno. Solo que Dios te está preparando para que tú digas: yo puedo decir, quizás eso no es tanto lo que pasé, quizás otros están peores. Y quizás puedo decir, si yo me acordaba de eso mientras leía el texto, en momentos que estaba muy escasez, vi que Dios seguía siendo fiel. Porque Él es fiel. Él es fiel. Que hoy día puedas comer pan con jamón, queso, mantequilla, y que el otro día comas solamente pan duro, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo Dios. Cristo Jesús me fortalece, Cristo Jesús me sustenta, Cristo es mi ayudador. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Este texto se ha dado para muchas controversias, porque la Reina Valera lo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese dice el texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, versículo 13. Y mucha gente, como no conoce el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo, lo toma como que yo puedo hacer lo que quiero porque Cristo es quien me fortalece. Todo lo puedo porque Cristo es quien me fortalece. Y ese no es el contexto. El apóstol Pablo está diciendo: todo lo puedo soportar viviendo por la obra de Dios, porque Cristo es quien me fortalece. Gloria al Señor.
Entonces, cuando tú estés pasando momentos difíciles, di, yo puedo pasar por esto, porque Cristo es quien me fortalece. Es el Señor es quien me ayuda. Debemos saber que Dios cuida de nosotros, ¿ya? No dependa nunca de las circunstancias que estés viviendo, porque eso va a hacer que tu fe sea un vaivén. No, que tu fe no dependa ni de tus sentimientos ni de las circunstancias, porque eso va a hacer que tu fe sea un vaivén. Hoy tengo ganas de ir al culto, siento y tengo ganas, pero llega el otro domingo, no siento ganas de ir al culto, y tu fe está así, porque vive de las emociones. No, el cristiano no vive de emociones, dijo una vez, el cristiano vive de convicción. ¿De convicción de qué? De la palabra. Porque la emoción del ser humano es así. A veces estamos bien, a veces estamos mal. Pero nuestra fe debe depender de convicción de la palabra de Dios. Versos 14 y 16, lo seguiré leyendo en la traducción en lenguaje actual. Dice, sin embargo, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. Fue muy bueno, hermanos de Filipos, que ustedes me ayudaran en mis dificultades. Aun cuando estuve en Tesalónica y necesité ayuda, más de una vez ustedes me enviaron lo que necesitaba. Donde estaba Pablo y Tesalónica quedaba lejos, y aún los hermanos de Filipo le enviaron ayuda a donde estaba Pablo en Tesalónica. Y ustedes preguntaréis qué pasa con los hermanos de Tesalónica que no estaban ahí. Pero no tenían callativa, no sé, una palabra, no tenían el don de dar. Porque estaba Pablo ahí en Tesalónica enseñando a los hermanos de Tesalónica. En otros textos dice Pablo también, dice, el que es instruido en la palabra del Señor, haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. ¿Qué significa eso? Pablo, sabiendo esta realidad de las iglesias, él aconseja, el que es instruido en la palabra del Señor, o está diciendo, aquel que te enseña a ti la palabra de Dios, dice, tú bendícelo con toda cosa buena y participa con él. Porque Pablo veía esta realidad. Imagino a Pablo en Tesalónica ahí, llevando ahí un mes predicando ahí en Tesalónica, enseñando a los hermanos. Y el apóstol Pablo trabajaba, ¿ya? Pero el apóstol Pablo no trabajaba con contrato. Esa es la gran diferencia. El apóstol Pablo trabajaba, dice que él sabía hacer carpas y reparar carpas. También dice que Priscila y Aquila trabajaban en lo mismo. Y ellos tres eran maestros y predicaban la palabra. Priscila y Aquila tenían su iglesia en la casa y ahí enseñaban la palabra de Dios. Y dice que el verso 15, al principio cuando comencé a anunciar la buena noticia y salí de Macedonia, los únicos que me ayudaron fueron ustedes, los de la iglesia en Filipos. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo. No es que el apóstol Pablo se está haciendo la víctima, sino que el apóstol Pablo está dando honra a los hermanos de Filipos. ¿Por qué? Porque dice que es bueno. Es bueno cuando ustedes dan. Es bueno, está enseñando el ser dadivoso. Porque cuando usted da, yo me imagino el apóstol Pablo enseñando, porque el apóstol Pablo, yo me imagino el carácter del apóstol Pablo, tuvo que haber sido un hombre con un carácter firme, para poder parar en seco a Pedro. ¿Cuántos han leído la historia de eso? Cuando el apóstol Pablo para en seco a Pedro, tenía que tener un carácter firme, para decir, oye Pedro, lo que tú estás haciendo siendo apóstol no es correcto. ¿Qué haríamos nosotros? Mira lo que está haciendo Pedro. No importa, dejémoslo. No, el apóstol Pablo dijo, oye Pedro, lo que tú estás haciendo no es correcto. Tenía un carácter firme. Entonces el apóstol Pablo no andaba llorando. Ay, porque a veces así, yo he visto muchos pastores dicen, no voy para allá porque no me dan ni una ofrenda. ¿Por qué estamos predicando? ¿Por la ofrenda o por amor a Dios? El verdadero hijo de Dios no predica por ganancias deshonestas. Ya tiene claro su llamado.
tiene claro por qué está predicando, tiene claro con qué propósito Dios lo llamó. Gloria al Señor. Y dice Pablo que los únicos que lo ayudaron fueron los de Filipos, pero ninguna otra iglesia colaboró más con él. Y el apóstol Pablo nunca quiso ser carga para la iglesia. ¿En qué sentido? Que los hermanos estuvieran siempre ayudándolo. El apóstol Pablo no fue carga para la iglesia. El apóstol Pablo, como les comentaba, tenía un oficio, que era hacer tiendas o carpas. También sabía repararla, pero él, en su tiempo que el Señor le permitía laborar, él trabajaba. En Primera de Corintios, capítulo 9, siga conmigo en la lectura. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 11. El apóstol Pablo está hablando de que su derecho de recibir ayuda, pero aún tener ese derecho, él no abusa de eso. Dice así, versículo 11, capítulo 9, Primera de Corintios, dice: para que estéis enriquecidos Primera de Corintios, estoy en Segunda de Corintios. ¿Alguien está en Primera de Corintios para que lo pueda leer? Ya, hermana Tati. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 11 al 15. Da cuenta que el apóstol Pablo, al conociendo todos sus derechos por enseñar a la iglesia lo espiritual, él no podrá recibir lo material de la iglesia. Y aunque en todo eso dice: yo no quiero aprovecharme de este derecho, porque mis manos me han servido, y no quiero poner obstáculos en la iglesia por causa de esto. ¿Por qué? Porque teniendo el derecho aún él dice: no quiero ser un obstáculo, prefiero morir antes de poner este obstáculo y decir: ya, pues, denme, susténtenme. No, el apóstol Pablo dice: no quiere aprovecharse de ese derecho. Aún mismo en Hechos 20:33 dice: nunca he querido que me den dinero ni ropa. Ustedes bien saben que con mis propias manos he trabajado para conseguir todo lo que mis ayudantes y yo hemos necesitado para vivir. Les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que no tienen nada. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús: Dios bendice más al que da que al que recibe. Y el apóstol Pablo trabajaba junto a los hermanos que trabajaban con él predicando su palabra. Y él nunca puso como obstáculo este privilegio o esta facultad del apóstol Pablo. Porque él dice en la palabra, dice: no le vas a poner bozal al buey que trilla. ¿Qué significa eso? Cuando el buey está trillando el trigo, no le vas a poner bozal, déjalo que coma, porque está trabajando. Eso significa eso: no le pondrás bozal al buey que trilla, porque déjalo que come lo que está. Y el apóstol Pablo no vivía para el trabajo. Esto es lo que tengo que decirle, mis hermanos. El apóstol Pablo no vivía para el trabajo ni por el trabajo. Él vivía para y por el evangelio. Pero él, cuando tenía tiempos libres, trabajaba, porque él tenía manos para trabajar. ¿Te imaginas el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, enviando la carta a Timoteo: voy a estar un mes fuera, porque encontré trabajo apatronado y voy a estar un mes fuera de la iglesia, así que tú encárgate de las demás iglesias, visítalas, y cuando termine el turno te voy a visitar? ¿Se imagina el apóstol Pablo? No estoy cuestionando a aquellos hermanos que trabajan con turno, ¿ya? Pero hay hombres que Dios le ha dado un llamado específico, ¿ya? Un llamado específico.
en que tienen que velar y estar presentes, cuidando y velando por la iglesia del Señor, en donde no pueden descuidar su vida espiritual ni descuidar la iglesia. Amén. Porque es una honra primeramente ser siervo del Señor. Y el Señor le da dirección a esos varones. De decir, yo te sustento, si vas a trabajar, yo te voy a abrir puertas para que tú, que es un trabajo específico, cuando tengas tiempos libres, puedas ejercer el trabajo, pero que no dependas del trabajo, no tengas un jefe que te digas, esto sí, esto no. Yo soy tu jefe, yo soy tu sustentador, y cuando yo te digo, te quiero allá, allá tienes que estar. Así es el Señor. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo se goza, mis hermanos, por los hermanos de Filipo, sabiendo que ninguna iglesia más los hizo. Dios bendiga a nuestros hermanos que están llegando. La palabra está en Filipenses 4, versículos 10 al 20. Verso 17 dice el apóstol Pablo, no es que busque dádivas, no es que busque que me ayuden, no es que busque ofrendas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué quiere decir esto? No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando nosotros nos preocupamos por la obra de Dios y por el crecimiento de la obra de Dios, eso produce algo en el corazón de Dios. Y el apóstol Pablo lo está diciendo ahora. No es que busque dádivas, hermano. Yo le podría decir, hermano, no necesito de su ofrenda. No quiero que ustedes me ayuden. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Y cuando nosotros, como la iglesia de Filipos, se preocupaba por el apóstol Pablo, cuando él tenía escasez y le mandaban ayuda, la iglesia de Filipos estaba haciendo en cuenta delante de Dios. Imagínense usted, siendo siervo de Dios, siendo misionero, predicando la palabra, haciendo la labor de Dios, ¿ya? Porque esa fue, yo siempre digo, ir y hacer discípulo está en la pirámide de Cristo en el primer lugar, ¿ya? Ir y hacer discípulos está en el primer lugar. Y ese hombre esté pasando escasez, o mujer esté pasando necesidad, y Dios tenga un rebaño en un lugar X, y esos hermanos digan, mira, ese hermano que está allá está predicando la palabra, mandémosle ayuda. Esas personas delante de Dios están siendo miradas de manera distinta. ¿Por qué? Porque están preocupados por la obra de Dios. Están preocupados por el crecimiento de la obra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El apóstol está enseñando algo. Y cuando nosotros amamos su obra y nos preocupamos por aquellos que predican y enseñan su palabra, hacemos que la obra de Dios pueda seguir avanzando. Usted dirá, ¿cómo? Sí, ayudamos a que la obra siga avanzando. Cuando salen los misioneros, ¿cómo salen? ¿Cómo saldrán de un país un misionero? Antiguamente salían en barco o caminando. Pero ahora, ¿cómo saldrá un misionero? Pongámosles caso, acá en 2 años más, 3 años más, de aquí sale un misionero, un matrimonio misionero, abrir obra en tal lugar. Y le vamos a decir, ya hermanos, salgan, pues, váyanse. Y van a decir, pero hay que pagar pasaje, hay que comer, hay que salir. Y ahí está la iglesia. ¿Para qué? Para apoyar. Pero como les dije, no todos tienen ese sentir. Solamente la iglesia de Filipos participó en el de recibir y dar. Todas las demás iglesias no participaban. ¿Por qué será eso? Bueno, Dios sabrá. Pero sí hay una honra y un cuidado especial para aquellos que se cuidan y se preocupan por los otros.
Y así con la misma preocupación que esas personas miran y ayudan a los que están trabajando en la obra del Señor, Dios mira con esa misma preocupación sus vidas y su sustento. No es que estemos comprando a Dios, no, a Dios no lo podemos comprar. Dice Job, ¿quién le ha dado a Dios primero para que Él le retribuya? Nadie. Mucha gente enseña lamentablemente el evangelio de la prosperidad, dale a Dios que Dios te va a dar. Ya, y es un mal evangelio enseñado, que piensan que pueden comprar a Dios con la ofrenda. No, eso no es bíblico. ¿Ya? Pero aquí está enseñando algo el apóstol Pablo, que como aquellos hermanos de Filipos estaban preocupados por él, y mostraban su amor y preocupación hacia la vida de Pablo y lo reflejaban con una sencilla ofrenda o ayuda monetaria o mercadería para el apóstol Pablo, él les dice estas palabras. Dice verso 18, Epafrodito era un siervo del Señor que estaba encargado de mandar y traer. Me entregó todo lo que ustedes me enviaron y fue más que suficiente. La ayuda de ustedes fue tan agradable como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. Hay clases de ofrendas, y cuando usted ofrenda a alguien que vive y sirve en la obra del Señor y se desliga de las cosas materiales y vive para predicar el evangelio, esa es una ofrenda que Dios acepta con mucho agrado. Eso está diciendo el apóstol Pablo acá, es palabra de Dios. Dice, la ayuda de ustedes fue tan agradable como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. Y ahí el apóstol Pablo les da una promesa a los filipenses. Dice verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A veces nosotros agarramos esta palabra tan ligeramente hacia nuestras vidas y decimos, sí, es permitido. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. Pero Él lo está diciendo a hermanos que se dedicaban a ayudar en la obra misionera con la ayuda económica. ¿Podré yo decir este texto ahora personalmente en mi vida? Mi Dios pues suplirá todo lo que falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y se lo dice a los Filipos, a los filipenses. ¿Por qué? Porque ellos estaban sembrando en la vida del apóstol Pablo para su sustento diario. Y no siempre fue así, pero el apóstol Pablo honraba la vida de los Filipos, porque fue la única iglesia que participó en recibir y dar. Dios cuidará y suplirá nuestras necesidades físicas, le está diciendo el apóstol a los Filipos. Dios cuidará y suplirá sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales y espirituales en sus riquezas en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo imparte esta promesa a los de Filipos. Cuán grande es nuestro Dios. ¿Cuánto me gustaría que todos nosotros fuéramos como los de Filipos? Como iglesia. Que sepamos que dar no para esperar recibir algo, porque eso no es correcto, pero el dar por el cuidado y el amor por la obra de Dios cambia el sentido del dar y el ofrendar. Y todas las iglesias que levantó el apóstol Pablo, fue la única que ayudó, fue Filipo, imagínense. La única iglesia que ayudó al apóstol Pablo fue Filipos. Yo imagino después los demás hermanos leyendo la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses, los de Colosenses, leyendo el capítulo 4, verso 10, oye, ¿y los de acá no ayudamos? Oye, ¿qué pasó? No, es que nunca me dijeron que tenía que ayudar. No sé, imagínense, nosotros hubiéramos estado ahí en ese tiempo y viendo ahora la realidad, ¿hubiéramos sido los hermanos de Filipos? ¿Hubiéramos sido los demás hermanos? Y esta promesa que hace el apóstol Pablo
fue para los hermanos de Filipos, pero aún está activa para aquellos que cuidan y aman la obra del Señor. Porque como le digo, no es que sea profeta, pero de aquí a 6 años, estamos en 2026, 2030, va a salir de acá un misionero. Esto lo amén con fuerza. Amén. Va a salir un misionero de acá, hermano. Se van a acordar, ¿se acuerdan cuando el pastor del 2026 dijo, mira, aquí se está cumpliendo, está saliendo este matrimonio misional? Pero acuérdense de los hermanos de Filipos. Que diga, después cuando el hermano que se fue a las misiones, diga, sí, hemos levantado mucha iglesia y salimos de Serena, pero la única iglesia que nos ha ayudado ha sido tal iglesia. Yo quiero que diga, fue la iglesia de Serena. Yo sé que si algún día hablan con el pastor Sebastián de Serena y le preguntan, pastor, ¿cuáles iglesias ayudaron para el viaje misionero a Bolivia? A nivel nacional de la misión. La misión apoyaba mensualmente, pero sí había iglesias que secretamente le enviaban ayuda. O partíamos allá a visitarle. El apóstol Pablo muchas veces decía a Timoteo, ven a verme, porque necesito estar contigo. Y la obra misionera se sufre mucho, porque hay momentos que pasan solos, pero Dios los hace vivir y les enseña a vivir tanto, en tener mucha gente o en tener nada, estar solo o tener mucha gente. Dios es bueno, amados hermanos, y le dice el apóstol Pablo, la ayuda que ustedes me enviaron fue tan agradable como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. En conclusión, mis hermanos, los hermanos de Filipos no estaban buscando beneficio propio, no fuese el motivo por el cual daban ayuda, ni el ser prosperados por Dios, sino que su ofrenda era impulsada por amor, gratitud y para el beneficio del Evangelio y el cuidado del apóstol Pablo. Cuando tú ayudas en la obra de Dios, ¿con qué intención lo haces? ¿Para que Dios te bendiga? ¿Para que seas prosperado? Porque amas la obra de Dios y quieres que la obra crezca. Si lo haces con la primera intención, te digo con el amor del Señor que no es correcto esa forma de dar. ¿Ya? No des para que Dios te prospere, sino que tu ofrenda debe ser impulsada por amor y gratitud y para el beneficio del Evangelio. Gloria al Señor. Porque esos sean los hermanos de Filipos. Yo quiero tener ese sentir en mi vida, de poder ayudar. Yo me gozo cuando aquí salimos a misionar, salimos a predicar la palabra a otros lados y hermanos dicen, oiga, yo tengo mi auto para ir, porque el hermano está aportando su auto, está aportando su benzina, y eso es una ofrenda agradable delante de Dios. Es una ofrenda agradable delante de Dios, porque está velando por el cuidado y el crecimiento de la obra de Dios. Cuando salimos a predicar en las noches y damos café, pan, y los hermanos dicen, yo no vengo con pancito, eso es una ofrenda agradable, acepta delante de Dios, porque están aportando para el crecimiento de la obra de Dios. Cuando alguien me llamó, me dijo, pastor, le pongo a la silla de la iglesia, esa ofrenda fue agradable delante de Dios, porque están viendo y velando por el crecimiento de la obra del Señor, no por el beneficio propio. Nuestra ofrenda no va correcta y en la dirección correcta cuando damos con ese sentir de que Dios te prospere. No lo hagas así, porque muchas veces se nos enseña, tú das al Señor y el Señor te va a dar, y como que el sentir de dar lo hacemos con ese, yo voy a dar porque si doy el Señor me va a dar. Sí, el Señor nos bendice, pero no sea ese sentir, sino que da con amor y gratitud. Amor y gratitud, porque Dios ama al dador alegre. ¿De qué iglesia pertenezco yo ahora? Si le hago la pregunta a ustedes, mis hermanos.
imaginémonos que estamos en los tiempos del apóstol Pablo. ¿De cuál iglesia me incluiría yo? ¿Estaría en la iglesia de Filipos? ¿O estaría en las demás iglesias que solamente participé en el de recibir? Si estamos en la de Filipos, gloria a Dios. Y sigamos ahí. ¿Por qué? Dice, si no me equivoco, es Eclesiastés. Eclesiastés 11.1, si no me equivoco. Lo vamos a buscar acá, para que no caigamos en el error de decir algo que no es correcto. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1, y con esto terminamos, mis hermanos. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días los hallarás. ¿Qué quiere decir esto? Echa tu pan, imaginémonos, ilustrémonos. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Está diciendo de la ayuda que nosotros hacemos sin la intención de esperar algo a cambio. Es decir, yo amo no esperando que el hermano me ame. Yo ayudo no esperando recibir halagos. Yo voy a predicar no para que me digan, qué buen predicador, sino que lo hago porque amo la obra del Señor. Y en el tiempo del Señor Dios te va a recompensar lo que estás haciendo. Eso quiere decir el texto, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. A veces nosotros ayudamos y queremos que el tío diga, ya pues, devuélveme. Damos amor y ya pues, dame amor también. No. Da, ama, ayuda, sin esperar nada a cambio. Solo por amor y gratitud en la obra del Señor. Lo que dice, porque después de muchos días, cuando menos lo piensas, vas a ver ahí Dios ayudándote, dándote, porque somos hijos de Dios y Él cuida de sus hijos. Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Vamos a ponernos en pies para darle gracias al Señor, porque Él nos enseña su palabra cada día. Amén. Le voy a pedir a mi hermana Tatiana que dé gracias al Señor. Acá, bueno. Amén. Gracias, bendito Padre, por tu palabra, mi Dios, por este mensaje tan enriquecedor, Señor amado, para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos enseñas a diario, Señor amado. Sabemos que tú eres nuestro proveedor, nuestro hacedor, nuestro amparo, nuestro refugio, que nos consuela, que nos guía, que nos guarda, porque de ti viene todo, Señor. Nos ayuda, Señor amado, siempre tener un corazón agradecido y humilde, mi Dios, para brindar también ese amor y esa gratitud a tu obra, mi Dios. Ayúdanos a tener un corazón entregado, dispuesto a que demos, Señor amado, sin mirar nada más, solamente a ti. Porque tú eres quien nos tiene esa mansión, Señor amado, ahí a tu lado, Señor amado, y esta es la mayor prueba, la vida aquí. Ayúdanos a ser llenos de gratitud para ti, Señor amado. Entregar amor, aunque no lo recibamos, Señor amado, cuesta, pero para eso está tu palabra, tu guía, para que nos ayudes a diario, mi Dios amado. Nuestro trabajo, todo lo que tenemos, Señor amado, las comodidades que muchas veces se nos olvida decirlas, todo viene de tu mano, Señor amado, y qué mejor que agradecerte a ti, ayudando en tu obra, mi Dios. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra, mi Cristo amado. Solo para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.